Traición al Perú. Diego García Sayán. En la historia reciente del Perú, hay personajes que parecen moverse en las sombras. Figuras que bajo el discurso de la justicia y los derechos humanos, habrían terminado favoreciendo a quienes más daño le hicieron al país, los terroristas de Sendero Luminoso y del MRTA. Uno de esos personajes es Diego García Sayán, abogado, político y exministro, a quien muchos señalan como el arquitecto de una política de impunidad, que terminó debilitando al Estado y deshonrando a las víctimas del terrorismo. Pero, ¿cómo es que un solo hombre pudo tener tanto poder? ¿Qué decisiones tomó que marcaron un antes y un después en la lucha contra el terrorismo? ¿Y por qué sus acciones siguen teniendo consecuencias hasta hoy, más de 2 décadas después? Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar no es solo un repaso histórico, sino la explicación de cómo se abrió la puerta para que Sendero y sus herederos encontraran nuevas formas de infiltrarse en la sociedad. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí revelamos las verdades que muchos prefieren callar. El inicio de una nueva batalla. El Perú derrotó militarmente a Sendero Luminoso y al MRTA. Los cabecillas fueron capturados, los juicios se llevaron a cabo y las condenas fueron dictadas. En teoría, la historia debería haber cerrado allí. Pero, mientras los militares, policías y miles de ciudadanos respiraban aliviados, otra batalla empezaba a gestarse, la batalla jurídica y política. Y en el centro de esa trama, apareció el nombre de Diego García Sayán. Un discurso indulgente. Desde la década de 1980, García Sayán había mostrado una visión indulgente hacia Sendero. En 1983, cuando el país ya contaba centenares de muertos, escribió, en El País de España, que Sendero era una fuerza purificadora con un componente mágico religioso. ¿Un simple análisis académico? ¿O la evidencia de una simpatía peligrosa hacia quienes sembraban el terror? 2 años después, en 1985, volvió a insistir en que había que diferenciar entre terroristas políticos y terroristas de acción. Según él, Abimael Guzmán era más un preso político que un criminal. Porque, decía, ordenaba los crímenes, pero no los ejecutaba personalmente. ¿Puede un argumento así sostenerse frente a la sangre derramada en Ayacucho, en Lima, en todo el país? El salto al poder. En noviembre del año 2000, el presidente de transición, Valentín Paniagua, lo nombró ministro de Justicia. Fue allí donde García Sayán encontró el espacio para llevar a la práctica sus ideas. Impulsó la flexibilización de las condiciones carcelarias de los terroristas y en algunos casos, hasta indemnizaciones pagadas con el dinero de los propios peruanos. Lo más alarmante, nadie levantó la voz. Los medios guardaron silencio, los políticos hicieron la vista gorda. La alianza con Toledo. Al año siguiente, Alejandro Toledo lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Pero su influencia fue mucho más allá de la Cancillería. García Sayán convenció al gobierno de que el Perú debía allanarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los casos. Eso significó que el país aceptaría cualquier sentencia, incluso si éstas reducían condenas o liberaban a terroristas. ¿El resultado? Decenas de criminales sentenciados salieron libres con el respaldo de la propia Corte y del Estado peruano. La liberación masiva.
Las cifras son escalofriantes: 514 terroristas liberados durante el gobierno de transición de Paniagua y 2.300 liberados bajo el gobierno de Toledo. Nombres como Osman Morote, Marta Cuatay, Maritza Garrido Lecca, Peter Cárdenas Chulte o Lori Berenson volvieron a caminar por las calles. Ninguno de ellos pagó reparación civil. El senderismo político. Con la libertad de tantos cuadros senderistas, se dio paso al nacimiento del Movadef, un movimiento heredero del pensamiento Gonzalo. La estrategia ya no era colocar coches bomba, sino infiltrarse en sindicatos, universidades y el magisterio. Desde allí, ganaron influencia y lograron movilizaciones masivas como la huelga de maestros de 2017. Esa misma base social fue la que años después contribuyó al ascenso de Pedro Castillo al poder. Y tras su caída, en 2022, muchos de esos sectores participaron en las violentas protestas que paralizaron al país durante meses. Traición a la patria. Los críticos sostienen que García Sayán no solo liberó terroristas, sino que entregó al Estado peruano al control de la Corte Interamericana. Con ello, debilitó la soberanía nacional y dejó sin justicia a miles de víctimas del terrorismo. La pregunta es inevitable: ¿fueron sus decisiones motivadas por convicciones jurídicas o por afinidades ideológicas? ¿Fue un ministro con buenas intenciones o un traidor a la patria? La traición no siempre se viste de uniforme militar ni empuña un fusil. A veces se presenta con toga de jurista, con discursos sobre justicia y con promesas de derechos humanos. Las decisiones de Diego García Sayán marcaron el rumbo del Perú durante más de 2 décadas. Gracias a ellas, el terrorismo mutó, se reorganizó y logró nuevas formas de atacar a nuestra democracia. Hoy, seguimos pagando las consecuencias de esa política de impunidad. Y la lección es clara: si olvidamos lo que pasó, si no revisamos estos episodios oscuros, estaremos condenados a repetirlos. Si este video te pareció revelador, te invito a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este contenido. Porque, solo conociendo la verdad, podemos evitar que el Perú vuelva a caer en las trampas de la impunidad. Nos vemos en nuestra siguiente historia.